lo que no ha hecho José Alberto es que, aunque esta librería lleva pocos años, es ya una referencia. Por eso yo tenía un especial interés en hacer esta primera presentación en Madrid, aquí. Entonces, bueno, no voy a insistir más, pero vamos, es una librería ya de referencia y no solamente en Madrid. Dicho esto, bueno, pues agradeceros a todos haber venido. Casi estamos en familia. No voy a extenderme mucho más en agradecimientos. Sí, agradecer a la editorial, evidentemente a Teresa por todo el trabajo que está haciendo. Y luego, pues, rápidamente, ¿de qué se trata? ¿Qué formato he escogido? Vamos a estar unos 30 a 40 minutos como máximo. Lo digo para que os hagáis un planteamiento a cabo de un rato, si cuando se os haya pesado, pues que sepáis que no vamos a estar un tiempo indefinido, 30 a 40 minutos. Me podéis interrumpir en cualquier momento. Otra cosa es que me haga gracia. Las preguntas, si pueden ser fáciles, que me pueda lucir. Entonces, esto también irlas pensando tranquilamente. Y si tenéis preguntas muy complicadas, pues ya sabéis todo dónde encontrarme más o menos. Bueno, Queribius es una novela muy gráfica. Los o las que la hayan leído, que me consta que hay como mínimo uno o dos, no mucho más, pues ya lo sabréis. De hecho, esta novela está basada en paisajes, además de momentos históricos. Por eso he pensado hacer, más que una disertación que puede resultar un poco pesada y en la que además no hay más remedio que destripar un poquito el libro, como no quiero hacer spoiler de ninguna manera, pues he pensado hacer una presentación basada más en imágenes. Entonces he preparado una presentación de unas 20 y pico imágenes para, más que hablar de la novela, que es el eje central evidentemente, hablar un poquito del contexto del siglo XIII en el sur de Francia, en Languedoc, en lo que entonces se llama Occitania. Queribius es esto. Esto es el castillo, iba a decir mi castillo, pero todavía no. Ya veremos cuánto libro vendemos. Es este castillo, ¿no? Es un libro que yo he tardado muchísimos años en decidirme a escribir. Los que me conocéis un poco más sabéis que yo toda mi vida he vivido, toda mi juventud la he pasado pues, en estos paisajes. Fíjate que yo en esta carretera que veis abajo, pues he pasado miles y miles de veces, de niño, de menos niño y de mayor. Con algunos incluso pues hemos hecho hasta viajes por la zona. Sin embargo, a pesar de haber tardado muchos años en escribirla, una vez metido, pues la verdad es que ha ido saliendo muy rápidamente y tardó relativamente poco tiempo en redactarla. Nace realmente, como decía, de mi interés por estos dos temas. Los paisajes típicamente languedocianos de esta zona, los castillos cátaros, y la vida, la historia relacionada con estos sitios, con estos famosos castillos cátaros. De hecho, aquí veis claramente estos paisajes de los que os hablaba, se ven con más nitidez quizás desde la puerta, no sé si lo veis claramente. Esto es la vista una vez que uno está dentro de Queribius, una vez que uno sube, entra, pasa la barbacana, se encuentra con la puerta de entrada al castillo. Y si se da la vuelta, pues encontráis aquí estos famosos paisajes que se encuentran, que vuelven de forma recurrente a lo largo de toda la novela. No sonará, pero bueno, esto abajo, justo debajo del parapeto de piedra, tenéis el Valle del Mauri, que se junta con el Valle del Agli. Estas primeras montañas que tenéis aquí es el Fenolledes, que es una zona muy antigua, llena de leyendas, llena de historias, fuera totalmente de los circuitos turísticos, incluso comerciales. Es un país muy viejo. Detrás el Conflans y en último plano tenemos el monte Canigou.
A la derecha tendríamos la Cerdaña y a la izquierda tendríamos la plana de Rosillón. Desde aquí, si nos asomáramos un poquito, pasadas las piedras de la entrada, nos encontraríamos incluso con el mar a lo lejos. Son paisajes que vuelven de forma sistemática en toda la novela. Aquí se ve que es un cielo de invierno porque es bastante blanco, también porque hay nieve en el Canigou, pero además es un día sin viento, que ahí el viento es una constante. El viento, la famosa tramontana, baja de los Pirineos desde la derecha de la pantalla y por efecto Venturi va entrando en estos valles y conforme pierde sitio en los lados, pues va aumentando su fuerza. Esto hace que en esta zona hay un viento realmente de locos. Y un viento de locos porque yo he vivido siendo niños, turistas que venían en la zona y que tenían que trasladar a los 3 o 4 días a Montpellier o a Toulouse en ambulancia, porque el ruido permanente del viento en los oídos pues es fuerte, es una constante y es verdad que crea una forma de ser. La gente de ahí, a mi juicio, evidentemente es un juicio muy partidario, tiene una forma de ser muy particular. Pasamos al siguiente, ¿no? No, pues por aquí no, por aquí. Bien. Hablar de la gente de ahí. Esto es un resumen un poquito, no sé si lo veis claramente desde ahí. Claro, hablar de Queribus, de la novela, supone hacer una pequeña introducción a nivel histórico. La novela empieza en 1225. Empieza realmente y concretamente, a ver cómo voy atrás. No. En la parte derecha, ahí donde veis sube la carretera, ahí es donde empieza la novela, ¿no? Y empieza en 1225 cuando Père de Lisiac, un joven escriba cátaro, llega al castillo de Queribus cumpliendo una misión que marcará su vida entera, que es preservar la fe cátara del olvido, mantener su legado y cuidar de su tesoro. Hablaremos de esto posteriormente. Vuelvo a mi imagen. Esto es lo que caracteriza el siglo XIII en Languedoc. En 1909 los ejércitos del norte de Francia invaden el sur, invaden el Languedoc, invaden lo que era Occitania. Para entendernos, si veis los Pirineos, el Loira y más o menos en medio, pues los ejércitos del norte del Loira, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Responden a una llamada, a la cruzada del Papa Inocencio III. El objetivo de esta cruzada, la primera y única cruzada organizada contra un país en teoría cristiano, el objetivo es combatir el catarismo y erradicarlo de las tierras del sur de Francia. Esta guerra va a durar 20 años, con idas y venidas, con cambios de bando permanente. Estamos en la época feudal, donde las alianzas, más que alianzas con un Estado, son alianzas próximas de vasallo, etcétera, de vasallaje. Y durante 20 años esta guerra va a pasar por Languedoc, dejando un rastro de sangre, de violencia y de muchísimos cambios que de alguna manera van a dejar rastro luego a lo largo de la historia. Sin embargo, después de esta guerra, unos años más tarde, en el Tratado de Corbeil de 1858, es cuando se fijan las fronteras entre el Reino de Francia y el Reino de Aragón. Para que os hagáis una idea del carácter violento de esta guerra, una frase, ¿no? El ejército de los cruzados entra por Béziers, que se encuentra en el noreste de Languedoc, que es la primera ciudad importante que encuentra. Invaden la ciudad después de una serie de peripecias y masacran a todos los habitantes. Los últimos miles de habitantes se refugian en la catedral, arriba del pueblo, de la ciudad,
Entonces los jefes militares le preguntan a Arnaldo Amalric, abad de Citeaux y legado del Papa, es decir, el jefe espiritual de la cruzada, le preguntan qué tienen que hacer con esta gente. Y él les dice, caerite eos, nuvi tenim dominus, qui sunt eius. Entonces, pues, por si acaso alguien se olvida de su latín medieval, lo que les dice matarlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. Bueno, esto de alguna manera imprime una forma de ser que va a ser la que va a dar lugar a estas imágenes. Una cruzada muy violenta, basada no solamente en el interés por parte de la Iglesia Católica Romana por erradicar el catarismo, sino también por parte de los señores que participan en la cruzada por el interés de apropiarse tierras ajenas. Realmente esto es así de claro. De hecho, Inocencio III, antes de la cruzada, especifica claramente que todo cristiano bueno que participa en la cruzada podrá disponer de las tierras de otro cristiano que a su vez estaba protegiendo o favoreciendo el catarismo. Esto, pues evidentemente, genera un flujo de señores, caballeros, aventureros, etc. Bien, seguimos avanzando. Claro, hemos hablado del planteamiento histórico, pero claro, si hablamos de catarismo hay que resumir también, evitando ser pesado, qué entendemos por catarismo, ¿no? Muy brevemente, o sea, es un movimiento herético religioso, pero es un movimiento religioso. En principio es un movimiento cristiano, en principio al final es un movimiento cristiano. Ha sido relacionado con el maniqueísmo, con el bogomilismo, que era una fe maniquea que provenía de Oriente, y el paulismo incluso. Bueno, sin entrar en detalles, estos son teorías que además no paran de evolucionar, pero bueno, el hecho es que está más o menos establecido que el catarismo, sobre todo en los tiempos finales del catarismo, es una fe maniquea. Dos principios. Los cátaros consideran que existen dos principios, creen en la existencia de dos principios, el bien y el mal. El mundo en el que vivimos sería obra del diablo y el alma pasa de un cuerpo a otro por metempsicosis. Esto os puede recordar el budismo, por ejemplo. Pasa de una túnica a otra, hablan claramente de túnicas, sea hombre, mujer o animal. Por metempsicosis hasta alcanzar el bien, es decir, hasta acceder al paraíso de la mano de los sacerdotes, diríamos, de la religión, que eran los famosos perfectos, que se denominaban entre ellos, no se conocía la palabra perfecto, se llamaba buenos hombres o buenas mujeres. Y por medio de una ceremonia, de un ritual llamado el consolamentum, que es una ceremonia terminal que o bien crea un nuevo perfecto o bien abre las puertas, digamos, del Dios bueno, del paraíso, al creyente, y después de la cual no puede ingerir ni alimentos ni líquidos. Esto dio lugar al final del siglo XIII, cuando el catarismo prácticamente ha desaparecido, pero sigue virulento, sobre todo en las zonas de altas montañas de Arrières, en la práctica da lugar a una práctica que se llamaba endura, que consistía en dejarse morir de sed y de inanición, realmente. Esto era muy a grosso modo el catarismo. Hombre, no disponemos de los documentos suficientes para saber si realmente el catarismo había llegado a muchos occitanos. No sabemos realmente si tenían muchos seguidores, no lo sabemos con precisión, pero sí que podemos basarnos en las cantidades de herejes quemados
a lo largo de la cruzada y después a lo largo de más de un siglo. La Inquisición, que se creó a finales del siglo precedente, precisamente en esta región para combatir de una forma eficaz el catarismo, pues estuvo quemando herejes durante prácticamente un siglo y medio. Fueron muchos miles. Hubo hogueras de hasta 400 herejes en la Vox, cerca de Albi, lo mismo en Miner, o sea, quiere decir que había realmente una cantidad importante de cátaros en la sociedad occitana. Además, no solamente tocaba una clase social, uno puede pensar que era más bien propio de la gente más humilde. No, había familias de la alta nobleza, las familias tradicionales como las familias de los condes de Foix, por ejemplo, que eran tradicionalmente cátaros o protectores del catarismo. Y esto complicaba más todavía el trabajo que se le había asignado a la cruzada. Bien, avanzamos un poquito. Esto es una representación del final lógico para todo cátaro que se preciaba en el siglo XIII en Occitania. Lo he dicho anteriormente. Hogueras de 400, 200, 300 cátaros se hicieron prácticamente a diario durante prácticamente 40 años. El término cátaro, para terminar esta parte un poco más pesada, el término cátaro como tal, para designar los heréticos occitanos medievales, se ha generalizado realmente en el siglo XX. Aparece muy poco en los textos anteriores. Quizá provenga del griego kataroi, que quería decir puro, es una etimología no demostrada. El caso es que los mismos cátaros se denominaban entre sí buenos hombres, buenos cristianos, tejedores, porque muchos de ellos ejercían este oficio, tejedor, y aparecen en los textos contemporáneos de la cruzada como albigenses o simplemente heréticos. Es verdad, sin entrar en detalles, que para los cruzados, los cátaros, los valdenses, los patarinis, etc., eran todos heréticos, pero se les denominaba a todos heréticos, y por asimilación, pues los heréticos fueron los cátaros. Las principales localizaciones de la novela, hay varios mapas en la novela, ¿no? Hay, este primer mapa, no sé si lo veis correctamente. Bueno, pues veis que si cogéis las referencias conocidas de hoy, Carcasona, por ejemplo, arriba, pues toda la novela, toda la parte principal europea, digamos, de la novela transcurre en este arco mediterráneo, el Golfo de León, el Golfo de Valencia. Son ciudades conocidas como Carcasona, Perpiñán, Barcelona, pero también tenemos castillos como de segunda categoría, Aguilar, Usón, por ejemplo, y luego ciudades en los que intervienen los principales personajes históricos que encontraréis en la novela. No solamente estamos en este arco mediterráneo, sino que nos desplazamos también hasta Tierra Santa, porque realmente la novela está pensando como una vida, recrea una vida de alguna manera que sobrevuela todo el siglo XIII. Veis que no solamente vamos desde lo que es la parte, lo que sería Cataluña, Valencia, etcétera, hasta Túnez, para hablar de la Octava Cruzada, hasta San Juan de Acre, donde uno de los personajes históricos, veremos ahora, llega a ocupar un puesto importante. A París también subimos, y hablaremos también de Aigues-Mortes, que fue una ciudad construida por el rey Luis IX, el famoso San Luis, para permitir estos viajes hacia el reino latino de Jerusalén. Este es el anterior, y también en la novela se encuentra
una parte importante en la que recreo una embajada del rey Luis IX de Francia, que es un personaje importante, tiene su peso, es el inductor de la cruzada, y es el gran paladín de la Iglesia católica romana. Intenta en un momento dado crear una pinza contra los saracenos que están fastidiando, eliminando progresivamente lo que queda del reino de Jerusalén, y manda una embajada hasta Karakorum, al Khan de los mongoles, para intentar movilizar los mongoles contra los saracenos. Evidentemente es un fracaso, pero he querido meter este episodio en la novela. No os cuento por qué, pero bueno, tiene su lógica. Todo esto parece como un poco flashes de cosas un poco dispersas, pero luego al final, o eso parece, o eso creo, pues todo esto tiene una lógica, ¿no? Seguimos avanzando. Entonces, os hablaba de los paisajes. Esto es el castillo de Quiribus. Lo veis aquí a la derecha, como se ve desde la carretera cuando se llega desde Carcasona. Veis aquí una parte, os he enseñado anteriormente una parte donde se veían los Pirineos. Esto es otra vista, pero lo que me gusta de esta vista es la sensación de aislamiento forzoso que se tiene en estas ciudadelas. Y tenéis ahí entre las dos fotos de la derecha la firma, que es el único documento que nos queda, de uno de los dos principales protagonistas históricos de la novela. Se llamaba Chabert de Barbera. Fue un caballero, un noble, perdón, uno de los dos protagonistas históricos de la novela. Un caballero, señor de Barbera. Barbera es un pueblecito al lado de Carcasona, que pierde su feudo nada más empezar la cruzada. 1209, él lo pierde pues a los pocos meses de empezar la cruzada, y que se acaba refugiando en Rosellón. Al perder su feudo, se vuelve un señor feidit. Feidit en occitán quiere decir desterrado. Después de la cruzada se quedó toda una generación de caballeros, de señores, de pequeños señores feudales que habían perdido sus tierras y que empezaron a vivir de su espada, que es lo único que realmente sabían hacer, y que empezaron a vender sus servicios a un bando, a otro, a una ciudad, a un rey, a quien se los comprara, ¿no? Se hace con el castillo de Quiribus después de perder su feudo familiar de Barbera, y desde ahí controla parte de la frontera de Aragón con Francia, siendo vasallo de Nuno Sanz. Bueno, no voy a entrar en detalle, pero bueno, Nuno Sanz ya os sonará como uno de los grandes capitanes de Jaime I de Aragón, pero hay que saber que antes de esto fue aliado del rey de Francia, o sea que realmente las alianzas iban y venían con tremenda rapidez. Chabert de Barbera fue defensor de los cátaros durante toda su vida, incluso una vez reconciliado con la Iglesia de Roma. Evidentemente, perder un feudo por proteger a los heréticos significaba perder la condición de católico romano, con lo cual había una especie de mercado cuando ya el nuevo señor de la tierra necesitaba nuevamente este caballo, pues se arreglaban como para levantar la excomunicación. En 1255 cae finalmente Quiribus,
que fue entonces el último refugio de los cátaros en Languedoc. He hablado del origen de esta novela, los paisajes, pero el otro origen de esta novela está en la relación que este gran señor mantuvo con otro de los personajes de su libro. Lo vemos aquí. Aquí tenemos arriba, a la izquierda, el castillo de Termas. Lo veis en su entorno natural, que son los Corbieres. Los Corbieres es una región muy, muy antigua, una cadena montañosa baja, prepirenaica. Fue una gran fortaleza. Fue propiedad de Oliver de Termas y su lugar de residencia durante muy poco tiempo. La familia de Termas era una de las familias más importantes del Languedoc antes de la cruzada. De hecho, el castillo de Termas era uno de los 5 hijos de Carcasona. Los hijos de Carcasona, un cinturón de fortalezas que protegían de alguna manera la capital de la región. Y de hecho el castillo de Termas se consideraba la llave para conquistar Carcasona. Una fortaleza impresionante. Realmente todavía hoy en día, evidentemente solo quedan ruinas, pero todavía hoy inspira mucho respeto. Esta fortaleza la pierde Raymond de Termas, que es padre de Oliver de Termas, y a partir de este momento el objetivo de Oliver de Termas va a ser recuperar, si no por las armas, por cualquier método imaginable, recuperar su feudo. No lo conseguirá y termina su vida en el castillo de Aguilar, que tenéis abajo a la derecha, que está muy cerca de Quiribus. De hecho, puede ser que el pico que se ve a la izquierda sea Quiribus, unos 15-20 kilómetros, una jornada a caballo. Así como de Chabert de Barbera tenemos una firma de la familia de Termas, solo queda este sello que se encontró precisamente en Termas y que se puede ver en el museo del pueblo de Termas, que es un pueblecito. Como curiosidad, su escudo aquí sin color, se sabe que su escudo era monocolor, pero no se sabe qué color de qué color era este escudo. Se especula que es rojo por diversas cuestiones. Bien. Oliver de Termas llegó a ser uno de los caballeros más famosos de Occidente, ya en vida, o sea, porque trabajó, guerreó, fue teniente y capitán de Jaime de Aragón, con el que lucha en Mallorca y en Valencia, posteriormente cambia de bando y pasa al servicio del rey Luis IX de Francia, el famoso San Luis. Oliver de Termas llegó a ser condestable del reino latino de Jerusalén, y a pesar de todo esto nunca consiguió recuperar su castillo de Termas. Entre estos dos grandes señores se establece una amistad, una complicidad de la que tenemos muestras, huellas, que dan contratos en los que intervienen uno a favor de otro, uno en garantía de otro, y esta complicidad dura toda la vida, y en medio de una tormenta política, porque acaban incluso enfrentados con las armas, pero las alianzas cambian de un día a otro, y todo esto es lo que he querido de alguna manera contar en esta novela. Entonces, uno de mis objetivos al escribir la novela fue indagar en esta relación entre ellos a través de sus vidas y de las aventuras que vivieron. Tuvieron vidas verdaderamente de cine. Quiero decir que en la vida de un hombre participar, perder sus tierras, participar en la conquista de Mallorca, participar en una cruzada, cambiar de bando y acabar en Jerusalén, esto es una vida bastante llena. Y esto era una vida bastante común a estos niveles de poder en Occidente para estos grandes capitanes, ¿no? Si hablamos de Occitania, de cátaros, etc., tenemos que hablar de Montségur. Montségur es este castillo que posiblemente algunos conoceréis. Bueno, esto es la capital del
del catarismo hoy en día todavía. Queda una especie de catarismo turístico, digamos, el catarismo como tal, evidentemente que yo sepa, no tiene representación, pero el catarismo vende, y vende muchísimo en el sur de Francia. Hay millones de visitantes en toda la zona Languedoc todos los años. Montségur es la capital del catarismo tradicional, digamos, ¿no? Es la joya de la corona. Ningún libro serio o menos serio sobre el catarismo puede dejar de lado Montségur. Aquí tenemos el POG, como lo llamaban en occitano. El POG, el Puig en catalán, o sea, la montaña realmente. La montaña sagrada, como dicen últimamente. La historia de este lugar es increíble, o sea, que es dramática y además llena de interrogante. Montségur llegó a ser la capital espiritual del catarismo desde principio del siglo XIII, cuando ya la iglesia cátara se da cuenta de que acabará perdiendo y acabará desapareciendo, pues establece su capital espiritual, política y hasta comercial en Montségur. No hay que imaginar, o sea, hay que imaginar, esto es la fortaleza que construyeron los franceses cuando tomaron el pueblo, pero esto era un pueblo, era un castrum, es decir, un pueblo fortificado. Aquí arriba había una torre que pertenecía a Raymond de Pereira, que era el señor del lugar, y tres en los flancos de esta montaña, tres murallas que defendían los accesos. Esta montaña, no sé si habéis estado por la zona, está totalmente aislada del resto del Pirineo y su acceso es hoy en día muy complicado. Subir ahí es difícil, hasta incluso bajar es difícil. De hecho, te ponen la taquilla para pagar, la ponen a mitad de camino para que no te des la vuelta. O sea, es una cosa realmente muy, muy, muy complicada. Entonces, ya me he perdido. Bueno, sí, Montségur pasa de ser castrum a ser capital de los cátaros, y en 1243, después de una serie de acontecimientos provocados esencialmente por Blanca de Castilla, que era en aquel momento regente del Reino de Francia, se decide que se acabó el catarismo en Languedoc. El senescal de Carcassona, fiel al rey de Francia, decide tomar Montségur para terminar de una vez por todas, ¿no? Este asedio durará 10 meses. Lo cuento lo más pormenorizado posible en la novela. Lo cuento, evidentemente, desde el punto de vista de los que están arriba, de los cátaros, que están sufriendo el asedio. Es un asedio muy curioso y tenemos muchos testimonios, porque así como de la iglesia cátara tenemos muy pocos textos, solo hay 4 textos oficialmente reconocidos provenientes de la iglesia cátara. Sí tenemos un montón de testimonios de cómo era la vida de los cátaros, sobre todo los cátaros de base. En este caso, porque cuando termina el asedio, termina con una hoguera gigante ahí abajo, justo donde está esta representación de la hoguera, en este campo que se llama Camp des Cremats, ya imagináis por qué, pues 200 cátaros se inmolan, se ofrecen para la hoguera, pero se les da a escoger, pueden abjurar de su fe, con la condición de aportar su testimonio, pero un testimonio muy pormenorizado de cómo funcionaba la vida en el castrum. Entonces, estos documentos son interesantísimos, o sea, porque podemos descubrir cómo vivían, qué pasó realmente, cómo fueron estos 10 meses de asedio y sobre todo estos 15 últimos días
en los que, una vez acordada la rendición del sitio, los francos, desde abajo, acuerdan con los cátaros 15 días de paz para que algunos vayan pensando si van a subir a la hoguera o no, y otros vayan pues terminando su vida como cátaro. Claro, como os decía, los testimonios inquisitoriales son muy, muy interesantes, porque nos dan una idea realmente de lo que pasó durante este asedio, ¿no? Es un momento trascendental para la Iglesia cátara y para la historia occitana, de alguna manera, porque es el momento en que, aparentemente descabezada, esta Iglesia pasa definitivamente a la clandestinidad. Durará en la clandestinidad casi 100 años más en estas regiones. También es el momento en que desaparece este famoso tesoro cátaro. Pues parece un poco coña, ¿no? Hablar de un tesoro cátaro. Pero los supervivientes del asedio comentan. Tenemos los nombres que he utilizado evidentemente en la novela. Comentan que la noche antes de la rendición definitiva, bueno, pues unos hombres salen por por unas puertas por unos caminos de montaña de Montségur, y desaparecen cargados con el tesoro. ¿De qué tesoro hablamos? Bueno, cada uno tendrá su idea. Yo tengo una que está expuesta en el libro, pero bueno, hay muchos tipos de tesoros. No todos los tesoros son lo que pensamos que son tesoros, evidentemente. Es un punto fundamental, decía. En el libro también es una zona central, es un momento central del libro que marca un antes y un después, sobre todo en la vida de mi personaje semi-histórico, que es el tercer personaje, que es el que cuenta su vida, que es el Père de Lisiac. Otros sitios importantes que aparecen en la novela. Carcassona. Bueno, Carcassona no hace falta presentarla. La Carcassona que vemos ahora no es evidentemente la Carcassona original. Yo creo que incluso puede que se le parezca poco, pero bueno, fue reformada por Viollet-le-Duc, y esto es lo que nos dejó. No deja de ser la capital del Languedoc. Y luego, para volver a los famosos paisajes que son recurrentes a través de la novela, aquí tenéis el castillo de Peyrepertuis. Si os fijáis, apenas se ve, y más los del fondo, seguro que no ven nada, pero incluso desde aquí se diferencia poco donde termina la roca y donde empieza el muro, realmente. Estos serán y siguen siendo sitios de peregrinación. Yo me he encontrado aquí con mi pasado, incluso un momento un poquito delicado, desagradable, con una secta de adoradores del sol. Es así todos los días. O sea que este castillo de Peyrepertuis, que está muy cerca, a unos 20 kilómetros de Quéribus, pues también aparece en la novela. Y era parte, igual que Aguilar, igual que Quéribus, era parte de esta famosa cadena de castillos que protegían, vigilaban la frontera franco-aragonesa. Avanzamos un poquito. Aquí otro castillo que también aparece en la novela, que es el castillo de Usson. Usson es un castillo. He escogido esta foto porque de allí evidentemente no se ve el castillo. Es este trocito ahí blanco en medio, pero para que os dais cuenta del aislamiento que representaba vivir en estos sitios. Usson está totalmente aislado del circuito turístico. Muy poca gente visita este castillo. Incluso los pueblos de alrededor, los más cercanos están a 15-20 kilómetros, no lo tienen como un lugar de referencia turística,
y sin embargo fue muy importante en la novela, tiene una importancia cierta, porque fue importante también en la historia del final del catarismo. Uso fue refugio de la familia de Niort, que fueron los últimos grandes defensores del catarismo. ¿Entendéis por qué realmente lo fueron? Porque estaban tan aislados que yo creo, sospecho que incluso no le importaba a nadie que ahí hubiera un castillo donde se podían refugiar los cátaros después del final, de la derrota final de Montségur. Pero Occitania no sería nada sino en la Edad Media, sin la cultura, porque hablar de Occitania es hablar también y sobre todo de cultura. La cultura occitana, pues, ha dejado nos ha dejado muchos, ¿cómo diría? Muchos vestigios, ¿no? De alguna manera, el regalo que Occitania ha dejado al mundo entero antes de desaparecer es, a mi juicio, la poesía de los trovadores. Este castillo, que posiblemente conoceréis, es el famoso castillo de Puyvert. No aparece en la novela, no aparece porque ya no había tiempo, no había materia como para incluirlo, ¿no? Pero sí aparece este señor a caballo que tenéis abajo, que es Guillem de Cabestany, un trovador especialista del salterion, que es el instrumento que tenéis aquí. Esto es una escultura que encontráis en el castillo de Puyvert, que era famoso por sus cortes de amor. Las cortes de amor, que eran como festivales donde se reunían unos trovadores nómadas, de alguna manera, que iban de castillo en castillo, eran como las estrellas de rock del siglo XIII, y cantaban su poesía, declamaban o cantaban su poesía. Esta poesía ha marcado nuestra cultura. De hecho, yo creo que muchas de las relaciones que tenemos entre hombres y mujeres, el amor cortés, bueno, pues esto ya se inventó de alguna manera o se puso en relieve en Occitania a través de la poesía de los trovadores, ¿no? Es un tema muy importante. Hablo de Guillem de Cabestany, que aparece en Quiribus, y bueno, hasta incluso hablamos de una declamación, de una poesía suya muy interesante, que no os voy a hacer la putada de recitaros ahora, ¿no? Bien, pero para terminar de hablar de los países cátaros, y volviendo un poquito hacia nosotros, es obligado hablar de Rennes-le-Château, que posiblemente conocéis. Rennes-le-Château es un pueblo geográficamente en mitad de todo el país cátaro del que hemos hablado anteriormente, en medio prácticamente equidistante de Montségur, Quiribus, Carcassonne, y es hoy en día el sitio más importante en el turismo esotérico cátaro. Todo turismo cátaro, los países cátaros, los sitios cátaros, tienen siempre un trasfondo medio esotérico, pero esto puede parecer un hecho turístico, de marketing turístico, pero no es así. Es que esto traduce la forma de ser de la gente de ahí. Cuando hablas con la gente en las montañas, mi madre es de una zona de estas más perdida todavía, de la parte norte de Languedoc, toda la vida está imbuida de leyendas, de cuentos, y se vive como en un plano real, pero siempre presente una especie de plano esotérico en el que se mueven los espíritus, en el que se mueven los tesoros, en el que se mueven las bestias de los montes, etcétera. Y yo creo que todo esto se ha cristalizado a principios del siglo XIX, del siglo XX, perdón, a finales del XIX, principios del XX, en este pueblo.
el que en la antigüedad se llamaba Redae, hasta la Edad Media, se llamaba Redae, que fue capital temporal de los visigodos en su huida de los francos hacia España, y donde a principios del siglo XX, pues se vivió una historia tremenda de tesoros, de curas, de asesinatos, etcétera. Es una historia muy interesante. Hablo de ella, evidentemente, no en el siglo XIII, pero hago referencia a ella de alguna manera en la novela. Solo esto ya valdría la pena dedicarle una charla. Seguro que despertaría a algunos que llegan ahí medio dormidos. Bien, tranquilos que falta poco. Pero mis personajes, los personajes de Queribus, no solo vivieron en Occitania. Lo habéis visto en los mapas que os he enseñado al principio. Participaron históricamente, ya fuera de leyendas, fuera de historias, de cuentos. Participaron en la conquista de Mallorca, que conocéis en este fresco. Hablaba antes de, a la izquierda, Karakorum, capital del Imperio Mongol en la Edad Media, las famosas Islas Columbretes, la Isla Gorda, que tiene una importancia bastante marcada en la novela. No os diré cuál, pero y los que lo sepáis, pues callaros, por favor. Y San Juan de Acre, que tenéis aquí a la derecha, que fue la última capital de los restos del Reino Latino de Jerusalén, donde mis personajes históricos de alguna manera acaban, algunos incluso hasta su vida. Otro lugar histórico en el que no he tenido más remedio que apoyarme es Túnez. Reconocéis las ruinas de Cartago, porque una parte importante de la novela se desarrolla en la última cruzada, que fue el gran fracaso de la Edad Media, prácticamente la penúltima cruzada, y que termina en fracaso total en las ruinas de Cartago, cuando San Luis, Luis IX de Francia, muere del escorbuto de una manera bastante tremenda, y sobre que se practica una forma de embalsamamiento, no sé cómo llamarlo, que se llama mos teutonicum, que consistía en cocer en una especie de potaje el cuerpo para repartirlo por toda la cristiandad. Hablo de esto también es un pasaje importante también de la novela. ¿Qué más deciros? Todos estos paisajes, ¿no? Todos estos momentos de los que os he hablado, así ya me doy cuenta que quizás es un poco descosido como presentación, en el sentido de que igual no veis el hilo conductor. Pues existe, evidentemente es el hilo conductor, pues hay que leerlo, ¿no? Evidentemente, pero lo que he querido en esta presentación es presentaros un siglo XIII occitano que realmente representa para el mundo de aquel entonces el momento clave entre en el que se crean los estados, incluso tales como los conocemos hoy. Francia no existía antes del siglo XIII, España era una idea antes del siglo XIII, y a partir de ahí, de este momento, se crean las bases, y se crean las bases de estos estados. La identidad, por ejemplo, la identidad musulmana era mucho más difusa en Oriente en aquel momento. A partir de este momento es cuando se plantan las bases de un mundo que se parece mucho al que conocemos hoy, ¿no? Todos estos paisajes y todos estos momentos, estas historias dentro de la historia,
es lo que he ido contando, en que intentando dar vida, decía, a este mundo desaparecido, que os invito evidentemente a descubrir. A partir de ahí yo ya he terminado, yo os doy las gracias y nada más, aquí se acaba. Yo diría, ¿dónde te has documentado? Pues dices que eres de allí, pero hablas en español, no sé si has vivido aquí. Sí. ¿Dónde encuentras porque tus personajes son históricos en gran medida? Sí, sí. ¿Cuánto de tu novela puedes decir, oye, no sé, porcentaje no se puede hablar, 80-30, pero ¿cuánto de tu novela podemos decir es una invención, está muy novelado, o responde a lo que hicieron ellos? ¿Y dónde has buscado las fuentes de tu novela? Bueno, las fuentes son múltiples. Es decir, que existe, por ejemplo, hay unos documentos interesantísimos, que me ha costado mucho encontrar, que son, por ejemplo, los registros de Inquisición. Esto es fantástico. Luego, a nivel de biografías, pues puedes encontrar, hoy en día, es bastante fácil encontrar toda la bibliografía, ¿no? Existe la mega biblioteca de Internet, es maravillosa, pero también hay una parte que más que algunos de vosotros en alguna ocasión lo he contado, que es intentar encontrar libros de los que sabes que existen y que prácticamente han desaparecido. Que hay libros que me ha costado años encontrar y que he encontrado en Alemania, por ejemplo. El libro la bibliografía que sirve de referencia, digamos, de Oliver de Termas, es un libro editado en Toulouse, precisamente en la casa que va a editar mi libro en septiembre en Francia, pero que se editó hace 30 años y que ya no existía, no se encontraba de ninguna manera en Francia. Lo intenté de todas las maneras, lo encontré en Alemania. O sea, que si vas buscando, que te vas haciendo con una bibliografía con el paso del tiempo. Hay multitud de tesis y luego hay autores, que sin entrar mucho en detalles, pero hay autores básicos como pueden ser Anne Brunon, Georges Duby, Michel Roquebert, que son la base realmente del conocimiento de los cátaros. Encontrar una biografía, por ejemplo, de Xavier de Barbera, es prácticamente imposible. Solo existe un pequeño libro que tengo en casa, tan guardado que no sé ni dónde está, y esto me preocupa, porque es un librito escrito en catalán y en francés por un profesor de historia de Ceret, que es una ciudad en Perpiñán, y que es maravilloso, y es lo que tenemos todos para hablar de Xavier de Barbera, que se escribió a finales de los años 60. Esto es el tipo de joyas que he utilizado. Entonces, como yo realmente, no sé si soy escritor, yo creo que no. Yo soy un aficionado a la historia y además un poco cuentista. Entonces, pues, todo esto hace que vas como armando te vas informando, y quizás al no ser historiador te permite recibir las cosas pues con más alegría, con más búsqueda de rigor extremo, etcétera, ¿no? Entonces, pues la bibliografía, para no perdernos, la bibliografía es extensa, es muy fácil de encontrar en algunos aspectos, es muy complicado en otros, y es verdad que me ha requerido años. Realmente yo llevo toda la vida leyendo sobre esto, o sea, y además hay literatura de la buena, hay mucha, y de la mala hay más todavía, pero bueno, luego dentro de la mala puedes encontrar cosas muy interesantes también. Entonces, pues esto es un poco lo que me ha pasado. Y luego, ¿qué porcentaje de hechos históricos? El porcentaje no lo sé. Yo lo que sé es que todo lo que cuento puede ser adornado, pero la base son hechos históricos. Quiero decir, cuando me interesó la relación entre estos dos caballeros, relación que existió, porque en los textos está demostrado,
pues no tienes más remedio que imaginarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues, sin embargo, si tú te apoyas en hechos históricos, que decir que yo, es más, mira, al principio del libro, digo que la historia es una interpretación más o menos novelada de sucesos más o menos demostrados. Y por lo increíble que parezca, esta novela, inspirada en personajes reales y hechos históricos, es un relato plausible de los acontecimientos que narra. Y es que esto es así. Cuando tú ves cómo no hay dos historiadores de acuerdo sobre un mismo periodo, pues, bueno, pues, ¿por qué no utilizar los datos que tenemos para hilar una novela, ¿no? O sea, que es un poco esta. Entonces, pues, para terminar, porcentaje, pues no lo sé. Yo creo que pues un 80-20, no lo sé, o sea, no lo sé, pero bueno, más o menos sería esto, ¿no? Pues no estoy seguro de que aporte nada, fíjate. Yo creo que como novela, claro, ¿qué te voy a decir yo? Yo creo que es interesante. Como novela, es que no lo sé, o sea, yo repito, yo no soy historiador, bueno, me conocéis, yo no soy historiador, pero igual, por decir algo, ¿no? Para esto, pues igual ver el catarismo, pues fíjate, igual es una traducción del catarismo tal como lo vemos ahora, desde un punto de vista no académico. No sé si, pero tampoco estoy seguro, la verdad. Yo lo he escrito con la mejor buena voluntad del mundo y yo creo que la aventura como tal, porque es una aventura, al final, la aventura como tal, yo creo que es interesante, que se puede aprender bastante, porque yo he tenido que aprender muchísimo para escribirlo. Y si uno se divierte tanto leyéndolo, o la mitad de lo que me he divertido yo escribiéndolo, pues es una buena cosa, ¿sabes? ¿Cuál es la conexión que haces? Pues René Cható, yo creo que hay un lío. La conexión que haces con los cátaros y todo este... Está aquí. No, mira. No, pero es verdad que así, contado así, parecen como cosas así diversas. René Cható es el receptáculo del imaginario occitano por excelencia. En René Cható está el tesoro de los templarios, está el tesoro de los visigodos, está el tesoro de los cátaros, evidentemente. O sea, es lo que ha pasado o lo que imaginamos que hubiera podido pasar en este sitio, pero lo que ha pasado realmente históricamente, no hace tanto, hace un siglo y poco, pues está relacionado con todo esto. Quiero decir, no sé si conoces la historia un poquito de Cható. Bueno, pues es un pueblo en el que a finales del 19, pues un cura, un sacerdote, el abad Saunier, pues de repente pasa a vivir una vida de gran lujo. Un cura que estaba ahí castigado por ser monárquico, pues de repente pasa a construirse una casa increíble, pasa a tener una cuenta en bancos de Austria, bueno, y a recibir visitas de jefes de Estado, etcétera. Bueno, sí, él describe su descubrimiento bajo una piedra puesta al revés, una piedra tomal puesta al revés, delante del hotel de la iglesia del pueblo al hacer unas obras. Y lo describe la gente que lo descubrió con él, los albañiles, etcétera, y todo esto dio lugar a una serie de cosas. Fíjate si la repercusión fue importante, que hasta François Mitterrand, que fue presidente de Francia, visitó, como presidente de Francia, visitó René Cható. Entonces, ¿por qué incluirlo en una novela medieval? Pues porque ya en la época medieval, Redae, que era el nombre del pueblo, había perdido toda importancia.
había perdido toda importancia porque había sido saqueado 30 o 40 años antes por tropas aragonesas. Bueno, una historia local, ¿no? Digamos, y Redae, que había sido un pueblo importante, era un castillo, un castrón prácticamente destruido, con un castillo, una torre un poco más que en ruina. Bueno, quiero decir que hay un paso entre la Edad Media y la Edad actual, pero resulta que la Edad actual, bueno, pues es un referente a este nivel, porque, fíjate, históricamente es de los hechos más comprobables de todos los que describo ahí. O sea, la historia de René Château empieza en el 67, cuando un autor llamado Gérard de Sade escribe un libro que se llamaba El oro de Rennes. Y bueno, no voy a entrar en detalle porque ya nos perdemos esto, pero vamos, que yo creo que la relación existe, yo la he hecho, o sea que ya me cuentas.